Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Que Dios me los guarde donde quiera que estén mirándonos. En el nombre de Jesús dice la palabra de Dios: sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En el nombre de Jesús, mis queridos hermanos y amigos, estamos haciendo videos predicando, evangelizando. En el nombre de Jesús les invito a que nos sigan, a que compartan las publicaciones, porque la palabra de Dios dice que hasta donde llegue la palabra de Dios va a ser edificar a la persona que lo necesite, porque Dios está buscando un corazón dispuesto, disponible. En el nombre de Jesús, que Dios nos bendiga. Acompáñenos a ver la siguiente predicación. Donde quiera que nos están escuchando, venimos un día más aquí a compartir la hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo para toda aquella persona que esté en falta del conocimiento de la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Si tienes alguna Biblia en tu casa, te invito a que la abras, a que la leas, porque la sabiduría está dentro de ella. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que la Biblia es como una espada de doble filo que penetra hasta llegar a los huesos y partir el alma. Muchos tenemos una Biblia en la casa, pero solo la tenemos como un amuleto, sin abrirla, sin leerla, pensando que porque tenemos una Biblia nos va a defender de todo peligro, de todo mal. Mas la palabra de Dios dice que cuando tú la lees te llenas de conocimiento, y dice la palabra de Dios que con la palabra que sale de la boca de Dios, que es la palabra que está escrita en la Biblia, dice que con esa puedes apagar los dardos del enemigo. ¿Cuáles son esos dardos? Los dardos del enemigo es aquel pensamiento, aquella aflicción que llega a tu vida cuando piensas que estás enfermo, cuando tienes un dolor. Entonces tú ya tienes esa palabra leída y guardada en tu corazón, y puedes meditar en ella y decirte: por la sangre que dice en Isaías, la sangre del Cordero, por las heridas, por sus llagas fuimos sanados, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que si tú confesaras con tu boca que tú eres sano, que tú por las llagas de Cristo Jesús, tú ya fuiste curado. Y dice que si tú en tu corazón crees, dice la palabra de Dios que para el que cree todo le es posible. Para el que tiene fe todo le es posible. Por eso es importante, mi querido amigo que me escuchas, leer la palabra de Dios, leer la Biblia. No la tengamos en la casa guardada pensando que es un amuleto, o trayéndola en el carro pensando que no vamos a chocar porque traemos una Biblia. Muchas veces, mi querido amigo, ese es el error que cometemos cuando nosotros no tenemos el conocimiento de que la sabiduría está dentro de ella y no por cargarla o portarla. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos, que Dios los guarde. Nosotros estamos aquí un día más trayéndoles la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en San Mateo 23:31, dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: y entonces él, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y el día del fin de los siglos. Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo,
rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por avaricia y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicada este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio y todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo que abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creas, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos que nos están escuchando hoy en este momento. Dios tiene un propósito para sus vidas. La palabra de Dios dice que nada es casualidad. Dios quiere hablarte a tu vida, mi querido amigo. Hoy
en estos tiempos la palabra de Dios dice que habrán rumores de guerra. Aquellos siervos de Dios pidieron señales y dijeron, ¿cuándo sería el día de tu venida? ¿Y qué señales tendremos? Pensando ellos que estarían precavidos para aquel día de la venida de Cristo. Entonces la palabra de Dios dice que para el que pide, al que pide se le dará, al que toca se le abrirá. Entonces estos siervos de Dios pidieron unas señales, pidieron saber cuándo iba a ser el día de la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo Jesús por su pueblo comprado a precio de sangre. Entonces él le hizo una referencia diciendo que nadie los engañe, porque así como en este tiempo hay muchos engañadores, como dice la palabra, mutiladores del cuerpo, haciendo negocio con el evangelio, vendiendo lo que de gratis recibieron. Entonces la palabra de Dios dijo, cuidado que nadie los engañe, porque si vinieran falsos profetas haciendo grandes señales y prodigios, muchos seríamos engañados por los prodigios, por los milagros que estén haciendo, porque será la gloria de ellos. Mas la palabra de Dios dice que Dios da y Dios quita, que si a Dios le place, Él nos sanará, que si a Dios le place, Él nos librará de todo peligro y de todo mal. Dice la palabra de Dios, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis rumores de guerras, y como en este tiempo está siendo atacado Israel, está siendo bombardeado. Entonces se está viendo cómo se están destruyendo, hay misiles, hay cohetes, está siendo atacado Israel. Entonces el ejército de Gaza también está siendo atacado, porque unos a otros se están atacando, y pueden ver que es guerra que ya se está aconteciendo. Mas muchos dirán, son problemas de ellos, son problemas de los que están pasando por causa del gobierno. Mas, mi querido amigo que me escuchas, la palabra de Dios dice que en estos tiempos, cerca de la venida de Cristo, habrá guerras y rumores de guerras, habrá pestes, hambruna. Pudimos ver que pasó el COVID. Entonces a muchos se les hizo extraño, pero más cuando estamos leyendo la palabra de Dios, dice que vendrán pestes, y una de ellas era esta enfermedad. Dice la palabra de Dios, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambruna y terremotos en diferentes partes de la tierra. Entonces ya estamos aconteciendo, ya estamos viendo que todo lo que está escrito se está aconteciendo, mi querido amigo que me escuchas. Hoy es el día que abras tu oído, porque la palabra de Dios dice en Ezequiel que nosotros, como conocedores de la palabra, que gritemos, que alcemos la voz en cuello, para que todo aquel que no escuche bien pueda escuchar la palabra de Dios, pueda escuchar lo que ya está escrito, pueda escuchar como lo que dice la palabra de Dios, que hay pestes, hay guerras, hay terremotos en diferentes partes del mundo. Entonces muchos pensamos que eso es normal, pero mi querido amigo, no es normal. No es normal, mi querido amigo. Eso es acontecimiento de lo que se avecina, es acontecimiento de lo que va a suceder, porque dice, aún no es el fin del mundo. Eso es principio de dolores.
hace una referencia, dice la palabra de Dios, como cuando una mujer va a dar a luz, tiene dolores hasta que el niño nace. Así también será la venida de Cristo. Habrán dolores, habrá sufrimiento en el mundo. Entonces vendrá Jesucristo por su pueblo, por todo aquel que se arrepintió, por todo aquel que quiso lavarse en la sangre del Cordero, que se arrepintió de sus pecados, que se apartó del mal y empezó a hacer el bien. Muchos pensaremos que estando en una iglesia somos salvos, pero eso es incorrecto, mi querido amigo. Dice la palabra de Dios que el que se está apartando del pecado, el que está dejando de hacer lo malo, dice, empieza a hacer lo bueno y siga así en su camino, porque no sabemos en qué día ni en qué hora vendrá el Hijo del Hombre, porque ya lo refirió diciendo que como relámpago que sale del oriente y se mira hasta el occidente, así vendrá la venida del Hijo del Hombre por su pueblo. Entonces será en un abrir y cerrar de ojos. La palabra de Dios dice que unos serán tomados y otros serán dejados. Incluso los que están en congregaciones, los que estamos en unas iglesias, incluso nosotros sabemos que la venida del Hijo del Hombre ya está cerca. Y sabemos y tenemos la confianza y la esperanza de que Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice en San Mateo, en San Marcos 15:16, id y predicar el evangelio a toda criatura. Porque la palabra de Dios dice, en lo que acabamos de leer, que la palabra de Dios ya será anunciada por todo alrededor del mundo. Entonces dice que ya será el fin. Entonces podemos ver, mi querido amigo, que por medio de las redes sociales, por medio de la radio, por medio de la televisión, por medio de estos parlantes, está siendo anunciado la venida de Dios, la venida del Hijo de Dios. Sabemos que ya está cerca la venida, mas muchos dicen que ya la palabra de Dios dice que muchos ya la tienen por tardanza, diciendo, eso es lo que anunciaban hace 10 años, eso es lo que anunciaban hace 5 años. Mi querido amigo, la palabra de Dios dice también que Dios es misericordioso y Él retarda su venida para que tú y yo nos arrepintamos, porque si pudo que haber venido hace 1 año, yo me hubiera quedado porque mi vida estaba perdida en el alcoholismo. Pero Dios tuvo misericordia de mí, así como hoy tiene misericordia de ti y te está llamando, te está esperando con los brazos abiertos. Mi querido amigo, no importa lo que hayas hecho, si hayas matado, hayas robado, hayas hecho cosas aberrantes, mi querido amigo, dice la palabra de Dios que Él no va a venir a pedirte las explicaciones de tu pecado. Él va a venir solamente a perdonarte, solamente a decirte que Él pagó el precio por tu vida, que Él ya pagó lo que tú vales, que tú vas a ser lavado en su sangre. Muchas veces, porque no nos han dicho que no seremos juzgados por Dios cuando nosotros nos arrepintamos. La palabra de Dios dice que Él nuestros pecados los borra. Dice que nuestros pecados los avienta al fondo del mar, los aparta de nosotros, así como del oriente está del occidente, así está de apartado de nosotros nuestro pecado cuando nosotros nos arrepintamos. Hoy es el momento, mi querido amigo que me escuchas. No esperes a que una enfermedad toque tu cuerpo, porque la palabra de Dios dice que nosotros estamos confiados en Dios, y si nosotros creemos en Dios, incluso la palabra de Dios dice que estando enfermos nosotros confiados digamos,
Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Muchos estamos pensando que no vamos a morir y se acaba todo. Mi querido amigo, esta es una equivocación. La palabra de Dios dice que hay vida después de la muerte para aquel que quiso buscar la vida eterna. Pero también hay condenación para todo aquel que despreció la salvación de nuestro Dios. Nosotros sabemos de aquel Jesús que pagó el precio por nuestras vidas. Nosotros conocemos de aquel Jesús que está crucificado, pero el de nosotros vive por los siglos de los siglos. Muchos pensamos que aquel Jesús es el que está colgado en un crucifijo. Mas eso no es verdad, mi querido amigo. La palabra de Dios dice que Él, cuando fue crucificado en la cruz del Calvario, en aquel monte de la calavera, la palabra de Dios dice que Él entregó su alma al Padre. Entonces el cuerpo y el alma regresó al Padre y el cuerpo murió. Entonces fue llevado a la lápida donde iba a ser su morada para el cuerpo muerto. Mas dice la palabra de Dios que cuando fueron sus discípulos, la puerta de la lápida estaba abierta y el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. La palabra de Dios dice que así como estuvo aquel siervo adentro del gran pez, así como estuvo Jonás adentro del gran pez 3 días y 3 noches, así estuvo Jesucristo cuando murió. Dice que descendió a las profundidades de la tierra 3 días y 3 noches a tomar de lo que era suyo. Y dice que de ahí volvió y subió al trono celestial. La palabra de Dios, mi querido amigo, yo no le estoy poniendo ni le estoy quitando. La palabra de Dios, cuando la lees, ahí está escrito cómo fue la resurrección de Dios, de Jesucristo. Mas nosotros pensamos que Jesús todavía está crucificado, que Jesús sigue crucificado todavía, o besamos un crucifijo, o besamos la Biblia, mi querido amigo. Nosotros no podemos romper la Biblia, nosotros no podemos destruirla, porque la palabra de Dios dice que hacer eso es estar blasfemiando contra la palabra de Dios. Mas aquel crucifijo que pensamos muchos que es sagrado porque tiene a un hombre crucificado, mi querido amigo, ese es un pensamiento, un rudimento que nosotros creíamos que ahí estaba Jesús todavía, que no teníamos algún peligro porque ahí estaba Él. Pues mi querido amigo, la palabra de Dios nos dice que el que teme a Jehová, dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, esperanza mía, mi Dios en quien he confiado. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Dice cómo está Jesucristo a la diestra del Padre, intercediendo por todo el remanente que queda todavía, por aquella alma que está dentro de ti. Mi querido amigo, hoy en este día venimos a traerte la palabra de Dios. No venimos a condenarte ni a juzgarte, venimos a abrirte el oído, venimos a darte a entender que la palabra de Dios dice una cosa, a que tus pensamientos y mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, que hay vida después de la muerte, que hay condenación para todo aquel que no quiera recibir aquel que pagó el precio por la sangre, con la sangre del Cordero. Dice la palabra de Dios, mi querido amigo. Dice la palabra de Dios que muchos tropezarán. Que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán.
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y será predicado este evangelio por el reino de todo el mundo para testimonio y a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Mi querido amigo, no esperes que sea demasiado tarde. Hay enfermedades que para el doctor, que para aquellos de la ciencia es incurable. Nosotros teniendo fe en aquel que nos ha llamado, Él nos va a librar de aquellas enfermedades de muerte. Aquellos, mi querido amigo que me escuchas, hay testimonios de hermanos que se arrepintieron sabiendo que ya les había dicho el doctor que les quedaba poco tiempo de vida, que su caso era de ya días de vida y ya iba a morir. Mas cuando se arrepienten, se arrepienten de todo su corazón, y dice la palabra de Dios que todo aquel que se arrepiente, Él no le echa fuera. A un corazón constricto y humillado, Él lo escucha y atiende el llamado de aquel que se arrepiente, porque cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, hay fiesta delante de los ángeles, porque delante de los ángeles está el Padre Celestial. Mi querido amigo, no esperes que sea demasiado tarde. No esperes a que digan, ahora sí creo, ahora creo en un Dios, cuando ya el cuerpo está demasiado, ya esté afectado por alguna enfermedad. En esta enfermedad que pasó, muchos no creyeron en Dios, pero cuando la enfermedad tocó su cuerpo, entonces se arrepintieron y decían, ahora sí creo, Señor Jesucristo, sálvame, quítame esta enfermedad. Muchos lloraron, pero cuando se les predicó el evangelio, cuando se les predicó la palabra de Dios, decían que no creían, decían que estaban jóvenes para aceptar a Jesús. Querido amigo, la palabra de Dios dice que aún el joven, estando joven, dice, no se olvide de su creador. Mi querido amigo que me escuchas, hoy es el día perfecto. La palabra de Dios dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Yo no vengo a decirte que quiero saber tu pecado, porque eso a mí no me incumbe, pero sí le puedes decir tu pecado a aquel que te va a perdonar, aquel que se va para redimir tus pecados. La palabra de Dios dice, mi querido amigo, que cuando tú desprecias la palabra de Dios, cuando tú desprecias a lo que está pasando, dice la palabra de Dios que a nosotros no nos estás despreciando, que el que estás despreciando es la salvación que Dios te está regalando hoy en este día. Es la salvación para tu vida, es la salvación para tu familia, porque una vez que tú te arrepientas de tus pecados, aceptes a Dios, a Jesús como el Hijo de Dios y como tu único Salvador, el que te redimió en aquella cruz, dice la palabra de Dios que tú y tu casa serán salvos, que tú y tu casa serán salvos. Entonces tu generación será salva siguiendo los caminos de Dios. Mi querido amigo que me escuchas, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
La esperanza es grande, mi querido amigo. Hoy no te vine a hablar yo. Hoy quien te está hablando es la palabra de Dios. Para que todo aquel que escuchó aquel día no diga, no habrá excusa diciendo, yo no sabía que existía la vida después de la muerte, yo no sabía que como estaba viviendo estaba mal, yo no sabía. Tenemos conciencia y sabemos de lo bueno y de lo malo y conocemos de aquel que se está esperando y conocemos de aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario, teniendo la esperanza plena en nuestro Señor Jesucristo, que Él tendrá misericordia de cada uno de nosotros. Mi querido amigo que me escuchaste, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Fue un placer traerte la palabra de Dios a tu vida, esperando que llegue a tu corazón, que toque los rudimentos de tu corazón, sean quebrantadas esas cadenas de atadura. Muchos estamos atados al alcoholismo, a la drogadicción. Dios te guarde, Dios te bendiga, mi querido amigo, en el nombre poderoso de Jesús.